Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Enzo Garbomaca y el día de hoy vamos a conversar acerca de Pedro Castillo. Y quiero tocar algunos puntos esenciales dentro del análisis de este candidato. Primero, resolviendo y atendiendo esa interrogante de que si realmente Pedro Castillo es un terrorista, como muchos dicen, si es un demócrata o es un posible dictador, y si realmente la economía va a sufrir un descalabro terrorífico, ¿no? Esos son los tres puntos que vamos a tocar. Bueno, como pretendo que este video sea lo suficientemente corto para poder explicar todo, vamos a ir de frente al grano. Bueno, primero tenemos que entender que dentro de las posturas izquierdistas hay una población de ideologías distintas, ¿no? Yo creo que en ese sentido mucha gente no termina de comprender bien qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el marxismo, qué es el mariateguismo, qué es el maoísmo. Son corrientes distintas todas, que si bien es cierto, convergen en algunos puntos, tienen diferencias sustanciales, ¿no? Eh, Ahora bien, yo creo, y con eso quiero empezar diciendo, Pedro Castillo en definitiva, pues no es un terrorista, ¿no? Ha tenido vínculos con gente que está probadamente involucrada en actos de terrorismo, con gente que está siendo investigada por terrorismo, eso sí es verdad. Hay congresistas electos que están siendo investigados por terrorismo. Bien, en ese sentido, eso no lo convierte pues a Pedro Castillo en un terrorista, ¿no? Y que tenga ideas comunistas, marxistas, leninistas, no lo convierte tampoco pues en un terrorista, ¿no? Porque el terrorismo es buscar llegar al poder mediante la violencia, buscar llegar al poder mediante el terror, ¿no? Como su nombre lo dice. Sin embargo, yo creo que aquí viene un peligro muy sustancial para el Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene un fuerte vínculo, creo que hasta emocional, con Antauro Humala, ¿no? Y Antauro Humala es, con todas sus letras, un terrorista. O ya, Antauro Humala es no un luchador social, no, él es un terrorista, ¿no? Porque él asesinó, asesinó en un acto de supuesta rebeldía a 4 valerosos policías. Y eso, en definitiva, no se puede permitir. Y creo que este vínculo tan peligroso como un probado terrorista como Antauro Humala, definitivamente no habla muy bien de la postura ideológica y de la postura democrática que tiene en ese sentido Pedro Castillo. Y ahí viene el segundo punto. ¿Es realmente Pedro Castillo un demócrata? Hagámonos la pregunta, ¿no? Yo creo que es posible que Pedro Castillo sí tenga una corriente, un fuerte pensamiento demócrata, porque está intentando llegar al poder mediante la democracia. Sin embargo, la historia de la izquierda latinoamericana, con Correa, con Evo Morales, con Lula, ¿no? Esta izquierda latinoamericana ha demostrado pues que ellos no llegan pues para gobernar 5 años, tal como en ese audio se le escucha a la de Vivir Cerrón, ¿no? Ellos consideran que la revolución que ellos plantean no puede ser concebida en unos escasos 5 años, por lo que necesitan un tiempo prolongado, ¿no? Y les voy a explicar cómo logran las izquierdas latinoamericanas llegar a esta extensión de su gobierno. Y tal, ustedes lo pueden investigar, lo pueden averiguar. La izquierda latinoamericana en estos últimos tiempos tiene esta siguiente metodología para poder alargarse en el poder. Inician un periodo de gobierno exitoso, dotado de un alto gasto público, donde generan mucho empleo, por gasto público, ya sea en inversión de obras, ¿no? Inversión en construcción, inversión en ciertos sectores, ¿no? Y de eso se pueden valer, pues, de la caja corriente que tiene el Estado y también de préstamos internacionales, ¿no? Tal como ha sucedido con Correa. Bien, en algunos puntos también recurren a la estatización de recursos económicos muy abundantes, como el caso de la minería en, en- en- en Bolivia, hidrocarburos en el caso de Ecuador, ¿no? Y en el caso de hidrocarburos también en Venezuela, ¿no? Tienen mucho, mucho dinero en un primer momento para poder gastar mucho dinero y eso los lleva
a un punto de aparente bonanza para el país, ¿no? Se llenan al pueblo de, de mucha popularidad con medidas populistas, ¿no? Tienen el apoyo del pueblo. Inmediatamente, mediante prebendas, agasajos, repartijas en las Fuerzas Armadas, logran meterse al bolsillo a las Fuerzas Armadas. En ese momento llevan al país a un acto constituyente, a una nueva constitución, que es lo que ha pasado en toda la historia latinoamericana reciente, en todos estos países que les estoy comentando, donde se permite la reelección de presidentes. Es en ese momento donde comienza la tiranía, la dictadura, la satrapía de estos dictadores de izquierdistas, ¿no? Comunistas. Entonces, yo creo, en definitiva, que Pedro Castillo sabe que tiene que llegar al poder mediante la democracia, pero sabe también que su objetivo es afincarse en el poder, porque la revolución que él plantea, la ideología que él plantea, no la va a poder lograr en 5 años, ¿no? Entonces, él va a tener unos buenos primeros años en el gobierno, eso lo advierto, lo provisoro. De ahí se va a venir épocas en el mediano y largo plazo, consecuencias de estos primeros años de despilfarro, de excesivo gasto público, de desmedidas y poca prudencia del gasto fiscal, y esto se va a llevar en el mediano plazo cuando ya estemos afincados pues en un segundo gobierno de Pedro Castillo o de repente en uno tercero, ¿no? En ese sentido, yo creo que Pedro Castillo sí es un peligro para la democracia, no porque yo tenga alguna animadversión, animosidad, encono con Pedro Castillo. Yo creo que Pedro Castillo, en definitiva, es parte de la ideología que ha venido en esta corriente izquierdista. Sin embargo, puede ser que nos equivoquemos, puede ser que Pedro Castillo sea un demócrata, pero tengo mis reparos, ¿no? Y en el otro sentido, y ya para terminar este video, tenemos solamente 10 minutos, vamos a hablar de la economía. La pregunta es, ¿la economía se va a descalabrar? ¿Vamos a sufrir un decaimiento total de los sectores productivos del país? Yo aquí comparto algunas posturas con Pedro Castillo. Yo creo que Pedro Castillo hace bien en buscar la estatización de la minería peruana. Bien, yo creo que la minería peruana, como Pedro Castillo lo ha dicho, y no hay que ser pitonizos o un experto en la materia de minería para advertir que la minería es un sector que está en gran medida sobreaprovechándose del Estado peruano. ¿Ok? Los gobiernos ya le han dado tanta carta, tanta libertad a estas mineras para poder aprovecharse del Estado peruano porque ganan miles y miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado peruano sí podría estatizar a esas empresas con una gestión eficiente, tal como sucedió con el cobre de Chile, con Codelco, ¿no? Sin embargo, esto realmente sí es un peligro, porque podría pasar lo que ha pasado pues con el petróleo de Venezuela, que fue estatizado y fue convertido en PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, que hoy en día no tienen ni siquiera para poder producir la gasolina, ¿no? No tienen las refinerías, no tienen el dinero porque han destruido por años y años a las refinerías, al sistema productivo de hidrocarburos de Venezuela, y esto los ha llevado a una crisis terrible, sumada a una crisis de precios internacionales de petróleo. Entonces, en resumen, creo que Pedro Castillo sí tiene una idea muy positiva en ese sentido. Hay que estatizar la minería peruana. Ahí apoyo a Pedro Castillo. Sin embargo, también hay que decir que Pedro Castillo literalmente no tiene ni idea de cómo funciona la economía. Hay que ser claros. Pedro Castillo no tiene ni idea cómo funciona la economía peruana. No tiene idea cómo es que se genera riqueza en las naciones. No tiene ni idea de cómo un Estado podría ser un mediador eficiente para poder redistribuir equitativamente la riqueza. Cómo poder aumentar la productividad de los empleados. Y en ese sentido, Pedro Castillo no tiene ni la mínima idea, ¿no?
Es un plan de gobierno bastante retrasado, bastante retrógrada. Creo que si revisamos planes de gobierno de los años 80, planes de gobierno de los años 70, vamos a encontrar muchas similitudes. En definitiva, creo que en ese sentido, ya hablando de planes de gobierno netamente, el plan de Pedro Castillo es un plan de gobierno desfasado, muy alienado a la teoría eh, izquierdista clásica, pero en definitiva, eh, es posible que Pedro Castillo pueda hacer colapsar la economía, no en el corto plazo, pero sí en un mediano y largo plazo, porque no sabe cómo funciona la economía, si se manejan los sistemas productivos nacionales, tiene un profundo desconocimiento de ello, y a su vez está cegado de una chuleta, una paleta ahí en la cabeza, un vendaje ideológico muy limitante que lo va a limitar por el resto de todo su gobierno. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Síganme por favor para más contenido. Mi nombre es Enzo Carhumaca. Síganme por favor en YouTube. No se olviden de compartir. Estamos en Spotify, en Instagram y en todas las redes sociales. Gracias.